Muy buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación vamos a hablarles acerca del arriendo financiero. Nuestro grupo está conformado por Freddy Daniel Barreto Bonilla, David Santiago Sánchez Torres, Luis Josué Quintero, Julián Andrés Gutiérrez y Juan Camilo Luna. Bueno, para comenzar voy a hablarles acerca un poco de qué es el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero, también conocido como leasing financiero o alquiler con derecho de compra, es un tipo de acuerdo o contrato mercantil en el cual intervienen dos partes, el arrendador y el arrendatario. Bueno, frente a esto, ¿qué es un arrendador y qué es un arrendatario? Bueno, el arrendador es una persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. Por otra parte, el arrendatario es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que al firmar el contrato de arrendamiento financiero obtiene el derecho al uso, goce y exploración económica del bien en los términos planteados al inicio del contrato y anteriormente. Bueno, siguiendo con lo anterior, el leasing financiero o arrendamiento financiero consiste en que el arrendador cede al arrendatario, en este caso, a cambio de recibir una serie de pagos o cuotas, como ya lo dije anteriormente, el derecho de utilizar o usar un activo durante un periodo de tiempo determinado, en este caso un mueble o un inmueble. Al final del plazo pactado y de haber pagado las cuotas y por medio de un pago simbólico que previamente estuvo dialogado en el acuerdo, el arrendatario se puede convertir en el dueño del bien, ya que antes de ese momento el dueño es el arrendador. Características de los arriendos financieros. 1. Al final del contrato se transfiere la propiedad del activo al arrendatario o locatario. 2. El arrendatario o locatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que sea suficientemente inferior a su valor comercial en el momento en que la opción de compra sea ejercida, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción podrá ser ejercida. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. 4. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos el equivalente al valor comercial del activo objeto del contrato. La DIAN podrá evaluar la esencia económica del contrato para comprobar si corresponde o no a una compra financiera. 5. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo los arrendatarios pueden usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Gracias. Bueno, yo voy a explicar algunas obligaciones que intervienen en los arrendamientos financieros. Hay que tener en cuenta dos factores que son las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Algunas obligaciones del arrendador son garantizar el uso del bien por todo el tiempo del contrato. En este caso, el arrendador no le puede ni obligar al arrendatario de devolver el bien antes del tiempo pactado en el contrato. Otro sería recibir o exigir una renta acordada en el contrato. Esto quiere decir de que el arrendatario le debe pagar el monto que está acordado en el contrato. Y ya las obligaciones del arrendatario son pagar la renta puntualmente, usar debidamente el bien, conservar en buen estado el bien y avisar de las reparaciones necesarias y las novedades dañosas del bien. Mayormente son daños como de humedad o daños mínimos que el arrendador se debe hacer cargo de estos. Bueno, a mí me correspondió en las posiciones, las ventajas del arrendamiento financiero. En este caso es la capacidad
de no endeudarse para el que adquiere el bien, en este caso una propiedad, ya que está exento de pagar impuestos, ya que no está a su nombre dicha propiedad. Otro beneficio es, como ya lo había mencionado, la capacidad de no endeudarse, no generar pérdidas, ya que es un periodo corto en lo que se va a realizar el arrendamiento de un bien o servicio, básicamente. Y bueno, ahora vamos a hablar de las desventajas, que en este caso serían que el que adquiere el bien no es propietario de por sí del bien, ya que no hay un contrato de por medio, y que dicha adquisición de bien o servicio, ya sea una habitación, un lote, en fin, tiene que esperar hasta el final del mes para firmar un contrato y hacer posesión del mismo. Esto es como, a grosso modo, los problemas o desventajas que trae el arrendamiento financiero. Bueno, mi nombre es Juan Luna y hoy les hablaré sobre los arrendamientos financieros y su tratamiento contable en los grupos 1 y 2. En sí, los arrendamientos financieros son en esencia préstamos mediante los cuales se financia la adquisición de un activo. ¿Qué aspectos contables deben ser considerados a la hora de reconocer y medir un arrendamiento financiero por las empresas que califican en los grupos 1 y 2? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que es un arrendamiento financiero y son aquellos contratos mediante el cual se adquiere un derecho a usar un bien a cambio de una contraprestación, con la opción de la mayoría de los casos en adquirir la propiedad al término de un contrato. En otras palabras, los arrendamientos financieros son una esencia en los cuales se financia la adquisición de un activo. El tratamiento contable que se le da a estos arrendamientos para el grupo 1 y 2 es el siguiente. Por ejemplo, hablaremos de las entidades del grupo 2. Las pymes se deben reconocer su arrendamiento financiero como un activo y un pasivo en su estado de situación financiera. El activo debe ser reconocido en la categoría que clasifique: propiedad, planta y equipo, propiedad intangible, un activo amortizable, un activo intangible, móvil, etc. Y debe apreciarse en el menor tiempo de vida útil. En cambio, en los pasivos se debe medir el costo del amortizado. Para las entidades del grupo 1, se deben aplicar el 1 de enero de 2019 la NIF 16, que son los arrendamientos, la cual introdujo y permitió unos cambios significativos en la contabilización de los contratos de arrendamiento. Así como la entrada en vigor de las NIF 19, los arrendatarios no deben efectuar lo tradicional, la clasificación de su contrato, sino que por lo opuesto que todos se deberán contabilizar como financieros. Esto implica que las entidades del grupo 1, cuando actúen como arrendatarias, obviamente, deban contabilizar sus contratos de arrendamiento simultáneamente como un activo y un pasivo, o sea, los dos a la vez. No obstante, existe una excepción a ese tratamiento, los cuales pueden contabilizarse como un gasto en la medida que se efectúe el pago en contraprestaciones. Los arrendadores, por su parte, deberán continuar clasificando sus arrendamientos entre financieros y operativos según la NIF 16. Y eso sería todo.